¿En qué punto se encuentra la economía china? Cifras comerciales del país vuelven a caer. ¿Qué va a pasar con la recuperación económica del país? ¿Está en peligro uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en Asia? Hackers chinos se habrían introducido en las redes de defensa más sensibles de Japón. Compradores de viviendas chinos regresan al sector inmobiliario estadounidense. Y China se enfrenta a enormes desafíos a causa de las recientes inundaciones. Muchos ciudadanos enfadados protestan contra sus gobiernos locales. Un experto analiza las inusuales catástrofes en China. El régimen chino es experto en culpar a la naturaleza por los desastres. Dice que todo es culpa de la lluvia. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El martes se publicaron nuevos datos sobre la economía china y las cifras son peores de lo esperado. Las exportaciones cayeron casi un 15% en julio y las importaciones también se desplomaron un 12%. Las exportaciones chinas llevan 3 meses seguidos cayendo y las importaciones 5 meses cuesta abajo. Esto sugiere un debilitamiento de la demanda de productos chinos, tanto dentro como fuera del país. Aunque Beijing intenta reactivar su economía tras poner fin a los cierres por la pandemia, de momento no se observa un repunte masivo. Las nuevas cifras sugieren que el crecimiento económico del tercer trimestre probablemente seguirá retrasándose. Las exportaciones chinas a Estados Unidos en julio también cayeron a más de un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y sus importaciones, procedentes de Estados Unidos, también cayeron más de un 11%. China sigue vendiendo más a Estados Unidos de lo que compra, pero el déficit comercial también se redujo más de un 20%. Las importaciones chinas procedentes de Rusia también cayeron en julio, registrando el primer descenso mensual desde 2021. Pero sus exportaciones a Rusia se dispararon a más de un 70%. Todo esto aumenta la presión sobre Beijing para que reactive su deprimida economía. La semana pasada las autoridades dijeron que pondrían en marcha una serie de medidas para impulsar el crecimiento económico, lo que incluye estimular el gasto en automóviles, bienes raíces y sectores de servicios. Y adivinen quién domina la compra de viviendas en Estados Unidos. Desde que China levantó su política de cero COVID-19, los compradores chinos están mostrando un mayor interés por las viviendas y residencias estadounidenses. Miremos por qué. Los compradores chinos están volviendo a comprar viviendas en Estados Unidos. Según el informe anual de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, la política china de cero COVID-19 incitó a los compradores de viviendas chinos a buscar casas en Estados Unidos en lugar de invertir en propiedades chinas. Ahora el número significativo de estos compradores extranjeros pretenden establecerse como residentes y ciudadanos estadounidenses. Pero incluso cuando China estaba bajo confinamiento, los compradores chinos seguían siendo influyentes, contribuyendo con más de $13.000 millones a la compra de viviendas en Estados Unidos. La cifra representó una cuarta parte del total de $53.300 millones gastados por compradores extranjeros. Las compras de viviendas estadounidenses por parte de extranjeros disminuyeron en el pasado debido a la escasez de viviendas y al aumento de los costos de los préstamos. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios prevé una reactivación de las transacciones extranjeras, sobre todo de compradores chinos, a medida que se reanuden los viajes internacionales tras la pandemia. Los inversores chinos se sienten especialmente atraídos por lugares como California y Florida para sus compras inmobiliarias. Cabe destacar que muchos de estos compradores ya residen en Estados Unidos y prefieren viviendas unifamiliares y pareadas para vacaciones o alquiler. El régimen comunista chino aún no informa del número de víctimas mortales del tifón Doksuri, que empezó a azotar China a finales de julio. Más de 800 ciudades se quedaron inundadas, más de 2 millones de residentes fueron reubicados y muchos perdieron la vida. Por favor, tengan en cuenta que las siguientes imágenes pueden herir sensibilidades debido a su naturaleza gráfica. Videos compartidos en las redes sociales muestran cadáveres de las víctimas de las inundaciones en China.
Muchos fueron abandonados en las calles y algunos fueron enterrados en el barro. La inundación también destruyó granjas y se vieron cadáveres de ganado en las calles. Ante esto aumenta la preocupación por las enfermedades contagiosas dado el clima caluroso. Supervivientes se desmoronaron al ver sus casas destruidas. Uno de ellos dijo que se avecinan días más amargos. Espero de verdad que todo el mundo pueda entender que nuestras dificultades recién empezaron desde el momento en que fuimos rescatados y que los tiempos más duros aún están por llegar. Muchos residentes locales dicen que creen que hubo factores humanos que contribuyeron a las desastrosas inundaciones. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker. En las ciudades chinas más afectadas por las recientes inundaciones están estallando protestas. Los residentes locales expresan su enfado por las pérdidas sufridas y por el modo en que las autoridades manejaron las inundaciones. Miremos lo que está pasando. En la ciudad de Baoding, en el norte de China, los residentes locales se manifestaron el domingo frente al gobierno municipal exigiendo una compensación por las pérdidas. Las autoridades locales desplegaron a la policía antidisturbios para reprimir a la multitud. Un vídeo compartido en las redes sociales parece mostrar a los agentes propinando puñetazos a un manifestante desarmado. Y no se trata de un incidente aislado. Algunos residentes también parecían protestar por la forma en que los medios de comunicación estatales chinos cubrieron las inundaciones, atribuyéndolas a causas naturales. También estallaron protestas frente a la casa de gobierno local de la ciudad de Bazuo, en Hebei. Se vio a algunos manifestantes con una pancarta en la que se leía «Devuélvanme mi casa». El agua descargada de la inundación es la causa, pero culpan a las lluvias. El régimen chino es hábil echando la culpa de todos los desastres a la naturaleza. Dicen que las lluvias sumergieron las ciudades, pero un equipo de construcción enviado por el gobierno estaba excavando el terreno, así que es un factor humano. Un vídeo muestra que aunque las precipitaciones no fueron intensas, el nivel de agua subió rápidamente en menos de 30 minutos, lo que sugiere que el agua pudo proceder de otro lugar. Si se abren las riberas, el agua del río se desborda. Dirigir las aguas de crecida del río hacia granjas, zonas residenciales, pueblos rurales o lo que se conoce como zonas de inundación designadas también es una forma de descarga. En condiciones naturales, el agua del río Yongding no llegaría a la ciudad de Chuozhou. Wang afirmó que la descarga de aguas decrecidas es una estrategia común en todo el mundo, pero destacó la diferencia entre China y otros países. Otros países establecen ciertas zonas de inundación designadas donde no hay residentes. El máximo responsable del PSC en Hebei desató la indignación por decir que las ciudades río abajo, alrededor de Beijing, deberían servir de foso para la capital. La provincia de Hebei es una de las más afectadas. Muchos creen que esto se debe a que las autoridades liberaron las aguas de las inundaciones sobre ciudades más pequeñas en un esfuerzo por proteger la capital, Beijing. Y ello a pesar de que Hebei está densamente poblada. Cientos de miles de residentes de Bazuo perdieron sus casas de la noche a la mañana. Los aldeanos de la región se enfrentan a la escasez de alimentos. Algunos tuvieron que sumergirse en el agua para pescar. Algunas autoridades locales admitieron haber recibido instrucciones de liberar agua de los embalses. Datos oficiales indican que en Hebei se abrieron las compuertas de al menos 7 embalses y que hasta el lunes las inundaciones afectaban a casi 3.4 millones de personas. Un aliado de Estados Unidos fue hackeado por China. Funcionarios estadounidenses dijeron al Washington Post que hackers chinos tuvieron acceso a redes de defensa clasificadas de Japón en 2020. Un ex oficial militar de Estados Unidos dijo al Post: «Fue grave, escandalosamente grave». Responsables de la Agencia de Seguridad Nacional, al parecer, fueron a Tokio para informar al ministro de Defensa de Japón sobre la intromisión.
Japón, por su parte, declinó confirmar el informe. Un alto portavoz del gobierno japonés dijo ayer que era consciente del informe, pero se abstuvo de proporcionar información detallada debido a la naturaleza del asunto. Añadió que Japón y Estados Unidos siempre mantuvieron una estrecha comunicación. El PSC, por su parte, no hizo comentarios de inmediato. Las autoridades señalan que este hackeo podría dificultar el intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y Japón, dadas las bases militares estadounidenses establecidas allí. Esto se produce en medio de la creciente preocupación por el pirateo informático patrocinado por el Estado comunista chino. La administración Biden está a la caza de presuntos programas maliciosos chinos que podrían paralizar la infraestructura militar y civil del país. Un funcionario estadounidense lo calificó de bomba de tiempo que China podría utilizar para cortar las comunicaciones estadounidenses, sobre todo en caso de que Estados Unidos respondiera a una invasión china de Taiwán. Ahora Japón está reforzando sus ciberdefensas. Se está comprometiendo a ampliar su fuerza de ciberseguridad a 4.000 personas en los próximos 5 años, a lanzar un comando cibernético para vigilar las 24 horas del día los 7 días de la semana, y a gastar más de $7.000 millones para asegurar la red. Un tira y afloja entre Beijing y un aliado clave de Estados Unidos, Filipinas. Beijing publicó el martes este video en el que un buque guardacostas chino dispara un cañón de agua a un barco filipino. China dice que es una advertencia para Filipinas. El gobierno filipino está molesto con el incidente. Sus funcionarios dicen que el barco chino estaba bloqueando al barco filipino la entrega de suministros de alimentos a tropas en una isla en disputa. El gobierno filipino convocó al embajador de China tras el incidente. Estados Unidos también emitió un comunicado en el que manifestaba su apoyo a Filipinas. Sin embargo, China no da marcha atrás y pidió a Filipinas que remolcara un buque de guerra encallado en un territorio en disputa del Mar del Sur de China. Varios países reclaman la zona, entre ellos China y Filipinas. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó recientemente que el fentanilo sí se fabrica en México, a pesar de las reiteradas negativas del presidente mexicano López Obrador. Veamos los detalles y cómo China está involucrada. El gobierno estadounidense ha venido señalando que los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación producen el fentanilo mediante productos químicos que adquieren legalmente de China. Luego lo trafican y distribuyen en territorio estadounidense. El presidente de México, López Obrador, por su parte, ha negado varias veces que el fentanilo se produzca en su país. El mandatario argumenta que la droga llega directamente desde China a Estados Unidos y que por México pasa solo una pequeña parte. Sin embargo, en una reciente entrevista, el jefe de la Oficina Antidrogas del Departamento de Estado, Todd Robinson, afirmó al medio EFE que el fentanilo sí se fabrica en México. Todo lo que hemos visto muestra que, de hecho, el fentanilo sí se está fabricando en México. Y sabemos que los precursores químicos vienen de China, van a estos traficantes en México. Yo mismo he viajado a México y he visto lo que se fabrica allí, tanto de metanfetaminas como fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético 50 veces más fuerte que la morfina y causante de la crisis de drogas en Estados Unidos. Hasta ahora, más de 70.000 estadounidenses han muerto por sobredosis de la sustancia. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y de Jalisco controlan la mayor parte de la cadena de suministro mundial de fentanilo, desde la fabricación hasta la distribución, según la Administración de Control de Drogas, ODEA. A pesar de esto, Robinson dijo que la cooperación de México para frenar el tráfico de fentanilo es muy buena, pero todavía puede mejorar.
La cooperación con China, en cambio, es más complicada puesto que Beijing ha descartado participar en la coalición global contra el fentanilo que lanzó en julio el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, junto a más de 70 países, entre ellos México. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.